de la mañana con 37 minutos. Agradecemos la presencia en estos momentos, abriendo la jornada de día miércoles 8 de junio, la senadora Carolina Goich. ¿Cómo está, senadora? Buen día, bienvenida. Muy buenos días. Ahí comentábamos, mirando aquí de la ventana de mi casa, qué oscuro está todavía esta hora, pero cómo se agradece esa horita más de luz, aunque los días han estado un poco grises, ¿no? Sí, Extrañamos la sí, sí. nieve y la luminosidad propia aquí de Magallanes. Pareciera que no amanece, ¿no? Y entre la Sí. amanecía y el atardecer, ahí hay un par de horas. A propósito de eso, senadora, ¿se ha vuelto a hablar en algún momento? Yo sé que Se hace la gente, evaluar en conjunto. Acuérdate que cuando se planteó tener un horario diferenciado hubo también un estudio ahí que daba cuenta sí. de cómo esto beneficiaba sobre todo la salud de las personas. Yo creo que es muy importante hacer una revisión, pero también el poder chequear con la gente. Yo creo así, desde lo cotidiano, que esa hora de luz que uno tiene en las tardes es valiosa, pero ver también cuál ha sido el impacto. Creo que es importante tener datos más objetivos al respecto. Perfecto. Senadora, vamos a lo que se va, bueno, es el tema del momento, más algunas otras cosas, y obviamente el COVID, pero el retiro del 10% de los ahorros de chilenas y chilenos, que no son los ahorros de las AFP, se coloca así, seguramente los medios para subentenderlo, pero son los ahorros de chilenas y chilenos que administran las AFP. Ayer yo subí un video, casi la mitad, el 45% de nuestros ahorros están invertidos fuera de nuestro país, sobre todo en Canadá y en Estados Unidos, después Asia, después Europa. En la otra mitad, el 55%, se invierte acá en renta variable y fija y otros instrumentos en nuestro país. ¿Cree que los chilenos y chilenas vamos a poder terminar sacando ese 10% o es complicado? Yo sé que en la Cámara de Diputados se necesitan 93 votos, el quórum es muy alto, el de mañana, no sé si se va a lograr, pero ¿cuál es su visión al respecto? Sí, mira, lo primero es ponerlo en el contexto, porque esta presión, y que además uno dice es absolutamente legítimo, cuando las AFP repitieron y repitieron, estas son sus lucas, que no se las toquen, es su plata, las cotizaciones que tenemos nosotros son las platas de los trabajadores, obvio que la gente frente a una situación de crisis que dice, quiero mi plata. O sea, esto es el resultado de las campañas de las propias AFP y de un sistema que no es solidario, sino que enfatiza lo individual, ¿no es cierto? Esta cuenta que yo tengo ahorrada son mis plata. Eso es lo primero. Segundo, estamos en un contexto de pandemia, donde hay mucha gente que ha perdido el empleo, que se ha alargado más de lo que se pensaba inicialmente. Entonces, ¿por qué la gente tiene que en esto querer recurrir a sus ahorros previsionales? Es porque las medidas que ha planteado el gobierno no son suficientes. Y mira lo que pasó el fin de semana. El presidente hace un gran anuncio nuevamente en cadena nacional, ¿no es cierto?, respecto al beneficio de la clase media, pensando que eso iba a compensar la solicitud que hay de los chilenos respecto de sacar el 10%. Y no fue así. ¿Por qué? Porque la medida, una vez más, son insuficientes, porque lo que se le propone ahora a la clase media es endeudarse, 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 clase media que ya está sobreendeudada. O sea, cuando te dicen, mire, le vamos a prorrogar nuevamente el dividendo, pero a las familias que no tienen más de 29 días de mora. Es como, oye, si no lleváramos ya 3 meses en que la gente, 3 o 4 meses en que la gente no ha tenido trabajo, no ha tenido ingreso, entonces el que ya postergó su dividendo necesita postergarlo de nuevo, no es porque tenga los recursos para eso, entonces la mayoría probablemente tiene más de un mes de mora y quedan fuera. Entonces aquí lo primero que yo digo es que no tenga que ser a costa de las pensiones de la gente el que hoy día las personas puedan tener acceso a recursos que son básicos. Y lo que le hemos pedido desde que conocimos el anuncio al gobierno es que estas medidas se amplíen, que hayan recursos frescos. Yo digo, ¿dónde están los 12.000 millones de dólares
planteamientos que hacen que esto tampoco sea lapidario, o sea, que sea posible siempre y cuando busquemos fórmulas que esa merma de los recursos para la pensión después sean compensados para que no castiguemos además a los adultos mayores, a las personas cuando sean adultos mayores con pensiones aún más miserables. Sí, además la lógica, senadora, a esta respuesta anoche hubo una entrevista muy larga en la red, creo que fue al ministro de Hacienda, que la vi completa, y esto de pan para hoy, hambre para mañana, es una mala idea, se repiten varios conceptos y yo me hacía la idea, la gente que está compleja, la gran clase media, y se lo he dicho a todos y lo que hemos conversado también se lo planteo a usted, todos nos sentimos clase media, todos nos sentimos clase media, o la gran mayoría de los chilenos se siente clase media, obviamente hay gente que no, pero la gran mayoría de los chilenos y chilenas se siente clase media. Y ayer escuchando al ministro de Hacienda yo decía, caramba, qué difícil, porque la postura no creo que sea dogmática, pero sí es sumamente dura y cerrada por parte de la cúpula del gobierno y del ministro de Hacienda, de que no es una buena idea sacar el 10%. Tú dices, la gente que le dicen hay que pensar en el futuro y hoy día no tiene, está a punto de perder la casa porque no ha podido pagar el crédito hipotecario, no tiene para comer como comía antes, seguramente todavía tiene algunas luquitas para poder comer, para poder alimentarse él y su familia, pero tal vez no como lo hacía anteriormente, ya no hay salida, quizás el hijo o la hija tuvo que dejar de estudiar o va a tener que dejar de estudiar porque no hay más recursos y le están diciendo hay que guardar la plata para más adelante, pero ¿qué más adelante? Si el presente es el complicado. Sí, es muy difícil pensar en el futuro cuando no tienes cómo parar la hoy en día. O sea, yo eso lo entiendo absolutamente, absolutamente. Entonces, por eso, si es que el gobierno no quiere que se saquen los fondos de pensiones, entonces proponga medidas hoy día que sean más contundentes. Y ahí es donde uno no entiende una vez más la TOSUDE, esto de la puerta cerrada, ¿no es cierto?, del ministro de Hacienda, del propio presidente. Mira, son los parlamentarios de su gobierno, ni siquiera es la oposición, son los parlamentarios oficialistas hoy día, ¿no es cierto?, los que han votado a favor de estos temas. Entonces, porque son de sentido común. Es lo mismo que en el postnatal de emergencia, donde yo me alegro, mira, el día de ayer estuvimos hasta tarde en la Comisión de Trabajo y finalmente logramos un acuerdo y se podía. Y ahí que planteamos una alternativa, esta licencia parental COVID, ¿no es cierto?, que es una licencia preventiva que va a permitir a todas las mujeres que cumplieron su postnatal desde el 18 de marzo en adelante tener 3 meses financiados en el mismo monto, con el mismo cálculo que tenían el postnatal. Oye, ¿eso qué tranquilidad significa para la gente? Una licencia que no te van a poder rechazar, ayer lo veíamos con la ministra, el que sea automática, que la solicitud sea vía internet, ¿no es cierto?, en un correo electrónico, el cómo se facilitan ahí los procedimientos, pero eso es resolver los problemas de la gente hoy día. Y te insisto, aquí hay un monto de 12.000 millones de dólares en un acuerdo transversal que hicimos, donde le dijimos, presidente, aquí tiene la posibilidad en marcos además muy responsables desde el punto de vista fiscal para concurrir con ayuda a las familias. Senadora, me lo pregunta, está bueno aclarárselo a la gente, usted lo puede hacer mejor que yo seguramente. El proceso que va a tener esto que se va a votar hoy día en la Cámara de Diputados, si se llegase a aprobar, ¿qué viene después? O sea, si se aprueba en la Cámara de Diputados esta reforma constitucional respecto al retiro del 10%, después tiene que ser vista en el Senado. Sí. Y en el Senado, el trámite habitual, primero en la Comisión de Constitución, como es reforma constitucional, abre esa comisión técnica y sería votado por el Senado completo. Perfecto. Senadora, quiero llevarle al tema del asbesto de cemento. No sé si, me imagino que sabe perfectamente de lo que le estoy hablando, pero para contextualizar, 214 kilómetros de la tubería de la red de aguas de nuestra ciudad es de asbesto de cemento, tiene algunos 40, 50 años de duración. Desde hace 20 años aproximadamente hay una ley en Chile que prohíbe ocupar asbesto de cemento y por eso el resto de los 200, más de 250 kilómetros, de los 500 y tantos kilómetros de tubería se ha hecho con PVC a partir desde de la promulgación de esa ley. No existen estudios al respecto de, porque claramente, y hay muchas páginas relacionadas con el cáncer, donde es súper clarito y específico, el asbesto de cemento es cancerígeno por deglución o por inhalación.
pero no hay un estudio. La empresa que administra nuestra red sanitaria como Aguas Magallanes, Agua del Estado, no se ha hecho un estudio, Lumag no ha hecho un estudio, el gobierno no ha pedido un estudio. Hace falta tener claridad al respecto, ¿no? Porque sí, puede ser que estemos corriendo riesgo y no lo sabemos. Efectivamente, y ahí yo quiero destacar el trabajo de Germán Flores como concejal. Ayer estuve conversando con él, justamente. Que trabajó los antecedentes y cómo no respaldarlo, además cuando estamos frente a un tema de la posibilidad efectivamente que esto esté produciendo cáncer en nuestra población. Ahí hemos tenido datos de cómo han ido aumentando algunos cánceres, en particular en el riñón, que llaman la atención. Uno no puede decir responsablemente, mira, esto es 1 a 1, está relacionado, pero tú lo dices, es de sentido común. O sea, si se prohibió, si sabemos que la inhalación produce cáncer, entonces el que nosotros tengamos esto, las cañerías por donde pasa el agua que tomamos, evidentemente genera la sospecha, y ahí lo que he pedido yo es efectivamente un estudio al Ministerio de Salud, el que podamos trabajar esto, además en conjunto. Lo que a uno le interesa es el cuidado de la población, y si aquí se está corriendo riesgo, lo que corresponde es buscar la fórmula para ir reemplazando estas cañerías. O sea, yo espero que aquí, más que negar una situación de riesgo, lo que hagamos es, con un estudio serio que se haga en corto plazo, el poder hacer un plan para el reemplazo. O sea, si aquí está corriendo riesgo la población, si estamos viendo aumento de cánceres que pueden estar relacionados con esto, lo que corresponde, ¿no es cierto?, es poner la salud primero. Así que yo destacar el trabajo de Germán, creo que además eso es lo que necesitamos, ¿no es cierto?, como desde el municipio, desde el espacio de lo local, conectamos con lo que hacemos en el Parlamento para poder responder a un tema que yo sé que es de preocupación de la gente, es de preocupación, ¿no? Además no solamente de las familias, sino también de las personas que les toca ver la evolución de los cánceres aquí en la región. Sí, alguien me decía ayer, oye, pero no alarmen a la población, imagínate que le estemos diciendo a la gente en el momento que estamos hablando, con lo necesario que es el agua, diciendo, ojo que el agua puede provocar cáncer. No, no estamos diciendo eso, estamos diciendo otra cosa, de que hay la mitad, casi el 50% de la red de tuberías que tiene asbesto de cemento, que está hecha con asbesto de cemento en las tuberías, y que se hace sumamente necesario que la empresa, y quizás en una mesa sectorial, con el gobierno, con la Seremía de Medio Ambiente, que no se ha pronunciado al respecto, con los MAG, no sé, varias entidades puedan ponerse de acuerdo para hacer un estudio, porque más allá de que la opinión de la empresa sea, no, esto no hay ningún problema y no corremos ningún riesgo, necesitamos datos, senadoras, ¿no? Y ustedes como parlamentarios igual también lo pueden exigir. Ahí la gente tiene derecho a saber. Y si tenemos una duda, pongamos los datos sobre la mesa, además hemos demostrado que tenemos capacidad técnica para hacer aquí estudios de primer nivel, y despejémoslo, veamos efectivamente qué es lo que sucede. Yo creo que eso es lo que corresponde, y en esto, como te digo, ya hemos tomado el tema, estamos esta semana el oficio, y es un tema que voy a seguir. Hemos tenido bastante buena relación con el ministro de Salud, y yo sé que en esto también vamos a contar con su apoyo, en términos de objetivarlo. Comparto contigo, no queremos alarmar a la población, pero sí queremos tener aquí claridad sobre qué es lo que está pasando. Oiga, a propósito del nuevo, ya no es tan nuevo, lleva varias semanas en el cargo del ministro París, ministro de Salud, ¿cree que ha cambiado algo o cambió más bien la forma, no el fondo, ¿no? En términos de cómo dar los informes diarios, en la relación con los medios de comunicación, pero el fondo no ha cambiado mucho? ¿Cuál es su evaluación? No, yo creo que sí han habido cambios. Mira, hace un poquito más de una semana, cuando lo tuvimos por primera vez en la Comisión de Salud, le pedí que pudiéramos hacer automático la activación del CAEC. El CAEC es el seguro catastrófico que tiene la ISAPRE. Tú sabes que la gente que está en el sistema privado paga mensualmente dentro de su cotización un porcentaje para tener este seguro catastrófico, que sobre cierto monto te cubre todo esto para hospitalizaciones más caras. Después de un poquito más de una semana está la circular de la Superintendencia de Salud, que establece que en este caso las ISAPRES tienen que activarlo automáticamente, porque ¿qué pasaba? La persona tenía 48 horas y si no lo activaba perdía el beneficio por el que estás pagando. Y dime tú, una persona que entra hospitalizada grave, no puede ser que el usar algo por lo que tú estás pagando pase porque tú lo actives, y si no lo hiciste 48 horas después lo pierdes. Entonces, me parece bien, y yo valoro que lo tomó, y a la semana la solicitud que le hicimos está resuelta en una circular que además lo que hace es hacer uso de algo, como te digo, de un servicio que se está comprando, que está contratado. En el caso de la licencia COVID parental, que nos permite extender el postnatal,
qué fue clave para poder darle forma a esta propuesta que además yo había hecho ya hace un poco más de 3 semanas, el que el ministro de Salud nos dijera sí, hay una justificación médica para dar una licencia preventiva, una licencia de salud, porque esta licencia la va a pagar, ¿no es cierto?, FONASA y SAPRE, a diferencia de lo que pasa con el postnatal, que es con un fondo estatal. Y para eso, ¿cuál es la justificación? Es que nosotros hoy día tenemos a lo largo del país reconvertidas las unidades para atender a los niños. Las UCI pediátricas tuvieron que transformarse, ¿no es cierto?, en UCI de adultos para los pacientes COVID y por lo tanto, ante el riesgo de contagio no tenemos dónde atender a los niños. Esa fue una justificación donde vimos, oye, cuando hay voluntad política, que es lo que yo he visto en el ministro, mira, ya resolvimos la situación de las mujeres y se destrabó. Ahora, es complejo enfrentar el manejo de una pandemia con todos los errores que se habían cometido, con la tosudez del ministro Mañalich, pero yo quiero valorar y espero que sigamos en esto. Vemos cifras mejores a nivel nacional, destacar además que acá en la región ya parece que el fantasma de tener nueva cuarentena se va alejando, está ahí la amenaza, no podemos bajar la guardia, pero me parece sí muy sensato empezar a conversar hoy día qué cosas tienen que pasar para que nosotros podamos empezar a retomar actividad. No es la lógica de esta nueva normalidad, como planteó en su momento el ministro Mañalich, que sabemos que fue un error, pero sí, yo creo que hay sectores que necesitan tener certeza, o sea, ¿qué tiene que pasar en la región para que la actividad turística se pueda retomar y en qué condiciones? En forma, además, gradual, que no sé si tuviste la oportunidad de ver la minuta que hizo el Consejo Asesor. Sí. Es decir, aquí hay 3 etapas, pongámoslo sobre la mesa, compartámoslo con la gente, porque cuando la gente tú le das certeza es distinto decir, mira, aquí nunca, en estas condiciones se va a poder retomar la actividad, cómo nos preparamos, cuáles son los planes de apoyo para las empresas, para las pequeñas empresas, más allá del crédito, para que efectivamente puedas contar con las medidas de seguridad con tus trabajadores. Esta semana vamos a recibir a las mutuales en la comisión, justamente para ver cómo son más proactivas, ¿no es cierto?, en garantizar condiciones y protocolos que nos permitan en algún momento también ir retomando la actividad económica. Tiene toda la razón, senadora, respecto de tenemos que tener claridad en todos los rubros, qué tiene que pasar para empezar a caminar un poquitito dentro de ese rubro, ¿no? Yo no sé si volver a la normalidad o una nueva realidad, el concepto que le queramos poner, pero sobre todo en el turismo, la gente, por ejemplo, no sabe si van a haber clases o no van a haber clases este año, qué debiese pasar para que nuestros hijos e hijas vuelvan a los colegios, por ejemplo, ¿no? No sé, no hay una claridad. Déjame hacerte un comentario. Sí, a mí lo que me gustaría también es que hagamos aprendizaje. Hay cosas buenas que se forzaron de alguna manera durante esta pandemia. Y el uso de la tecnología en la educación, con todas las dificultades. Yo entiendo que para muchos profesores ha sido difícil, para muchas familias donde no tienen garantía de conectividad, pero no podemos volver a hacer las clases de la misma manera que las hacíamos antes. ¿Usted piensa eso? La introducción de la tecnología, de la era digital, tiene que ser algo que se incorpore, porque es el mundo que le va a tocar vivir a nuestros niños. Entonces, ojalá se haga el aprendizaje. Es como ayer teníamos una reunión con la primera dama a propósito de los temas de adulto mayor, y después de que logramos entregarle los medicamentos a los adultos mayores postrados en su casa, una vez que se vuelva a abrir el consultorio, la vía más normal, no esperemos que vayan a buscarlos, o sea, no retrocedamos respecto de cosas que aquí se forzaron, pero que son buenos para la gente, que los medicamentos se sigan llevando a la casa, que facilitemos la telemedicina, el acceso a aquello, o sea, hay cosas buenas, hay lecciones que nos ha dejado esta pandemia, y el mundo que les va a tocar vivir a los niños es muy distinto, si la amenaza de una nueva pandemia también está. Entonces, a mí me gustaría que hiciéramos ese aprendizaje, así como la digitalización de las empresas. Hoy día una empresa que no está en Internet, que no logra vender en los canales digitales, es muy difícil que sobreviva. Es cuando inicialmente te decían, si no tienes página web, si no tienes... Claro, tal cual. Y como que no existes, hoy día si no puedes estar en el e-commerce, tampoco existes. Entonces, hagamos esos aprendizajes que son lecciones buenas que nos deja esta pandemia. Sí, es decir, ¿usted cree que deberíamos volver a un semipresencial, semidigital o una mezcla al principio? Yo se lo planteé al presidente del colegio comunal el otro día y no está tan de acuerdo. El profesorado en general dice no hay nada mejor que la socialización en las clases presenciales, pero yo comparto con usted en que
han pasado cosas en estos últimos meses en nuestro país y en el mundo, y seguramente nos van a llevar a tener clases presenciales, pero complementadas con lo digital, quizás con horarios distintos, donde la gente tenga que salir menos también, y los papás y la mamá menos recorridos entre casa y colegio varias veces al día. Las cosas cambiaron y yo no sé si vamos a retroceder. Sí, es como el tema del teletrabajo. Yo de repente me dicen, o sea, claro, vamos a volver a la oficina. Es como si el teletrabajo no fuera trabajo. Exacto. Yo le pregunto a todos los que están teletrabajando hoy día si no han sido jornadas el doble o el triple extenuante, que es algo que también vamos a tener que regular. O sea, no es lo mismo estar 8 horas frente a un computador en tu casa, con los niños, con otras responsabilidades, que estar en tu trabajo. Y eso lo hemos vivido, ¿no es cierto? Las familias lo han vivido el día de hoy. Pero el teletrabajo es trabajo, entonces modalidades más flexibles que se adecuen a lo que necesitan las personas. Pienso en Santiago o en las capitales, cuando tienes la campaña de invierno a propósito de la contaminación y las restricciones vehiculares ya no son eficientes, pero no tiene sentido cierta lógica de cuarentena, ahí sí más flexible para enfrentar esas situaciones. O sea, hay aprendizajes que tenemos que hacer, Mauro, y yo espero que esto no sea solo un paréntesis, sino que estemos preparados, porque además eso tiene que ver con una mirada más de futuro, más hacia adelante, y en particular en educación. Yo creo que aquí la era digital está encima, todos lo vemos, tenemos la preocupación por el uso de los datos, pero ese es el mundo que les toca vivir a nuestros hijos, que se conectan además con amigos en todo el mundo, ¿no es cierto?, a través de una pantalla. Y por lo tanto yo creo que eso tiene que ser algo que se incorpore en educación, independiente de que creo que la clave para el desconfinamiento, para esa etapa, es la flexibilidad. O sea, no es lo mismo lo que pasa en la comuna de Primavera, ¿no es cierto?, en la escuela, o en Puerto Williams, a lo que pasa aquí en Punta Arenas, a lo que pasa en el centro de Santiago. Y creo que hay que dar esa flexibilidad y también la garantía a los padres de tener alternativas. Porque aquí hay que reconstruir confianza. Yo lo decía hoy día, a propósito además de los errores en el manejo de la pandemia, de la tosudez que vemos en el gobierno, se han roto confianza. Y creo que eso es una tarea, el reconstruir nuestro país después de esta pandemia va a requerir el generar confianza nuevamente entre nosotros. Y eso pasa porque, oye, el papá le digamos, mira, bueno, si usted prefiere que su hijo siga en la casa, que tenga la alternativa por un tiempo. Y además porque la sala de clase no te va a alcanzar para tener a los chicos distanciados, los mismos chicos. Entonces, la flexibilidad, el adecuarse, que además es clave frente a los cambios. Si los que sobreviven, ¿no es cierto?, esa es una ley básica, son finalmente los que logran adecuarse a los cambios y hacen el aprendizaje. Y esa es una tarea que tenemos nosotros hoy día como país, lo tenemos también como región. Oiga, senadora, me tengo que ir al corte, pero voy a conversar los próximos minutos con la presidenta de la ANEF, Doris Sandoval, quienes están pidiendo el cargo de la Seremi Patricia McKenney. Dice que acá no hay Seremi, como en Santiago no hubo ministra en su momento. Se está pidiendo el cargo respecto a la denuncia que tiene. ¿Usted tiene información al respecto? Ayer partió el juicio, además, en tribunales. Hubo una conferencia en la tarde con la ANEF. ¿Cuál es su visión? Para terminar nuestra conversación, porque además en los próximos minutos vamos a ingresar en ese tema con la presidenta de la ANEF regional. No sé si tú sabes que mi primer trabajo fue en el CERNAM. Sí. Fui profesional asesora, como trabajadora social, que es mi profesión. Entonces es una institución que quiero mucho. He visto además cómo los temas de género se instalaron en nuestra sociedad. He sido parte de esa construcción. Entonces me duele mucho que sea noticia finalmente por temas que tienen que ver con vulneración de derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, cuando debería ser un servicio que debería dar el ejemplo en esto. Yo espero que se pueda resolver. Ahí conozco parte de la historia y lamento mucho la situación que se da, que se tenga que llegar a un juicio y no se resuelva de otra manera, y sobre todo a favor de las trabajadoras que lo han pasado mal, que hoy día están con una licencia hace mucho tiempo. Esto no le hace bien a la causa de las mujeres, en vez de estar hablando de cómo enfrentamos los temas de violencia, ¿no es cierto?, o cuál es la agenda que hay para el fortalecimiento de la empleabilidad de las mujeres. Mira el tema que se tiene que tratar, así que yo espero que se resuelva, y le planteé la preocupación ya a la ministra, a la nueva ministra Salaquet, lo habíamos conversado con Isabel Pla en su momento, más allá de que yo no me puedo pronunciar sobre el tema específico, ¿no es cierto?, que además hoy día está en una instancia judicial, pero sí cómo nosotros relevamos la tarea del servicio y solucionamos estos temas, porque se necesita mucho. Un ministerio, o sea, lo creamos, ya pasó de ser servicio a ministerio, lo robustecimos. Hoy día, más que nunca, tiene que estar aplicado a los temas de género y el apoyo a las mujeres.
Senadora Carolina Goich, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, ¿eh? Muchas gracias, buenos días. Que esté muy bien, chao, muy buenos días. Pausa, ya venimos y conversamos con Doris Sandoval, presidenta de la ANEF a nivel regional.